Un muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Amén. Le damos gracias a Dios por estar aquí, porque bueno es estar alabando al Señor y mejor es todavía entre muchos hermanos. Amén. 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 Así que les doy como siempre las gracias a ustedes por la invitación, porque venir aquí, como dice Eli, siempre es como regresar a un lugar donde ya conocemos, donde sabemos que nos sentimos bien. Así que Dios bendiga este lugar. Amén. Hoy tenemos un estudio bíblico muy interesante. Así que, como siempre, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos ayude a entender estas cosas. Así que les pido por favor que inclinen su rostro. Me voy a postrar para orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, oh mi Dios, porque a ti te ha placido que este grupo de tus hijos nos encontremos en este lugar, Señor, para adorarte. Has puesto en nuestro corazón el deseo de levantarnos, venir, a adorar, a cantar, Señor, a orar, a tener la comunión entre los hermanos, Señor, y poder juntos como un pueblo, Señor, presentarnos delante de ti para reconocer que tú eres nuestro Dios. Para reconocer, Señor, que sin ti no somos nada, que tú eres nuestro Salvador, Señor. Amén. Es por eso que pedimos tu misericordia en esta hora, pedimos tu gracia, pedimos también, oh mi Dios, la sabiduría de lo alto, para que seas tú, Señor, quien sea el divino Maestro, para que seas tú, Señor, quien, así como dice el profeta, nos revele los misterios que están escondidos, Señor. Amén. Gracias te damos, porque bueno eres tú, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy tenemos un tema que se llama De Camino al Sinaí. Y quiero empezar con una breve introducción acerca de lo que hemos aprendido, cómo el mundo, o mejor dicho, vamos a ponerle el nombre correcto, cómo el cuerno pequeño ha querido esconder las verdaderas cosas de Dios para que no se sepan. La profecía de Daniel es clara cuando dice que él intentará en cambiar ¿qué? Los tiempos. Los tiempos y la ley. Mencionábamos que indudablemente el ataque a los 10 mandamientos es algo obvio, es algo que sucedió, es algo que existe hasta el día de hoy. El modificar precisamente esos 2 mandamientos para ajustarlos a la doctrina romana ha causado que una gran parte del mundo no conozca con claridad los verdaderos mandamientos de Dios. De la misma forma, dice que intentó cambiar los tiempos. Ya hemos hablado acerca de que Roma también hizo un nuevo calendario, el cual no coincide precisamente con el calendario de Dios. Y vimos aquí en el estudio que lo que nosotros conocemos como fin de año, todo lo que tiene que ver con celebraciones, no es en realidad que otra cosa que invenciones humanas para distraer la verdadera atención de la palabra de Dios. Mencionamos, Dios nunca cambió su sábado, Dios nunca cambió precisamente su calendario, Dios nunca ha cambiado su plan, pero el ser humano ha querido hacerle creer al hombre de que sí han habido cambios. ¿Como cuáles? Los mandamientos quedaron clavados en la cruz. El sábado ahora es el domingo. El tiempo ahora ha cambiado. Ahora el día no empieza al atardecer, sino a las 12 de la noche. ¿Se dan cuenta? El mundo, Satanás ha infiltrado el pensamiento para hacernos creer a nosotros que las cosas han cambiado. Y por eso es que Dios tomó su tiempo para que en la Biblia
estuviera un versículo que dice que Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Amén. Dios no cambia. Y el día de hoy vamos a ver cómo también ha infiltrado inclusive los hechos para hacernos creer a nosotros teorías erradas. Por ejemplo, hasta el día de hoy en Jerusalén, dentro de la ciudad, hay dos catedrales, o dos iglesias, dos recintos, dos sinagogas, que ambas dicen tener el lugar de la crucifixión de Cristo. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, resulta que dice la palabra de Dios que ¿dónde ocurrió la crucifixión de Cristo? ¿Dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? Fuera de la ciudad. ¿Viste? Pero esos dos lugares hasta el día de hoy fueron decretados por Roma como lugares donde ocurrieron precisamente estos hechos. Y no es extraño si ellos hicieron precisamente eso con los actos de la pasión y la crucifixión de Cristo. También vamos a darnos cuenta de que el monte Sinaí, el lugar donde Dios reveló sus mandamientos, recordó al pueblo sus mandamientos, el lugar donde ocurrieron varios milagros, por ejemplo, la batalla contra los amalecitas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés tenía que tener levantados sus manos al aire con la ayuda de Aarón y Josué para que los guerreros estuvieran ganando? Esa batalla fue ahí, en el monte Sinaí, donde Elías tuvo que esconderse en la montaña cerca, que fue en la montaña de Oreb, donde había una cueva. Todos esos eventos ocurrieron precisamente en ese lugar. Así que yo les voy a mostrar hoy en día de cómo no solamente se ha cambiado la interpretación muchas veces bíblica, sino inclusive hasta las imágenes que nos quieren hacer creer a nosotros de lo que realmente es. Ahora, hay un propósito por el cual Dios sacó al pueblo desde Egipto, lo llevó por todo ese transcurso hasta llegar al Sinaí. El día de hoy vamos a hacer un recorrido desde que ellos salieron de Egipto, los lugares por donde pasaron o donde tuvieron que haber pasado, hasta llegar al monte Sinaí para encontrar el verdadero camino que da al Sinaí. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué? Además de, porque es interesante, pero ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida espiritual? Bueno, al final del día de hoy vamos a ver que todo lo que el pueblo vivió desde la salida de Egipto hasta su llegada al monte Sinaí era una profecía que se cumplió en los tiempos de Cristo. Y eso también lo vamos a mencionar. Así que el día de hoy vamos a aprender cosas muy interesantes. Y les mencionaba que Dios tenía un propósito con el pueblo al ser un Dios de dar esas impresiones tan fuertes. Y quiero que vayamos primero al libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 20, donde vamos a entender una frase muy común que se menciona a menudo y que inclusive está en el primer mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. ¿Se acuerdan ustedes cuando leemos: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado? ¿Qué significa esa palabra temed a Dios y darle gloria? Mira lo que nos dice Éxodo 20:20. Nos dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no ¿qué? Pequéis. Pequéis.
¿Cuál era el propósito de Dios de impresionar al pueblo con todas estas maravillas? Para que el pueblo no pecara. Así que si en el primer mensaje de Apocalipsis 14 nosotros leemos temer a Dios, ¿por qué Dios quiere que nosotros le temamos? Para que no pequemos. Para que no pequemos. Porque ¿cómo le damos gloria a nosotros a Dios? ¿No pecando? Gloria a Dios significa el carácter de Dios en nosotros. En otras palabras, las vestiduras ¿qué? Blancas. Las vestiduras blancas en la palabra de Dios significan perfecta obediencia. Eso significa las vestiduras blancas. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva cuando ellos desobedecieron a Dios? Sus vestiduras blancas fue lo primero que perdieron. ¿Por qué perdieron sus vestiduras blancas? Porque ya no habían sido obedientes a Dios. Y al no ser obedientes a Dios, entonces ahora perdieron lo que Dios le había dado a ellos, que significaba perfecta obediencia. O sea, sus vestiduras blancas. Mira cómo el mensaje de los tres ángeles se entiende desde el libro de Apocalipsis, desde ese símbolo que ellos tenían, de ese traje de luz, ese traje blanco que ellos tenían. Ahora, esta figura que ustedes ven ahí es lo que hasta el día de hoy en Jerusalén se conoce como el Monte Sinaí. Todos los turistas, todas las personas que viajan a Jerusalén y se les dan esos tours donde pagan mucho dinero y ellos les ofrecen, mira, te vamos a llevar al Monte Sinaí para que tú veas dónde fue que Dios dio la ley. Y los llevan a este lugar que queda en la península de Sinaí. Ahí mismo. Esto es un monasterio católico que la Iglesia Católica estableció ahí. Es interesante, y en otro estudio vamos a ver que hay lugares claves en la historia donde la Iglesia Romana ha establecido monasterios para establecer propiedad sobre esos lugares. Por ejemplo, ¿sabían ustedes, se acuerdan del ritual del chivo cabrío de Azazel? Azazel en realidad es el nombre de una montaña en el desierto de Judea. Es la montaña más alta del desierto de Judea y se llama Azazel. Y al pie de esa montaña, adivinen qué hay hasta el día de hoy. Un monasterio católico también. Y en otro estudio lo vamos a ver y lo vamos a ampliar más. Ahora, ¿cuál es el problema con este lugar que se hace llamar el Monte Sinaí, en la península de Sinaí? Que no concuerda con lo que la descripción bíblica nos dice. Y hoy vamos a hacer un estudio de las características que debe tener el lugar que se conoce como el verdadero Monte Sinaí. Porque resulta que lo que le han estado vendiendo a los turistas durante décadas como el Monte Sinaí no es en realidad el Monte Sinaí. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿verdad? Ahora, el versículo de memoria, o el versículo con que empezamos el día de hoy, decía que Faraón quería matar a Moisés y que Moisés huyó ¿a dónde? Al desierto. Específicamente ¿a qué tierra? A Madián. Entonces la primer clave que nosotros tenemos para encontrar el verdadero Monte Sinaí es que ¿dónde tiene que quedar el Monte Sinaí? En tierra de Madián. Porque acordémonos que fue Moisés, mientras él estaba en tierra de Madián, cuando él visitó la montaña, cuando él recibió el llamado de Dios.
Así que les quiero presentar un mapa para que ustedes tengan una idea, se logren ubicar geográficamente. Esta es la península de Sinaí, o sea, lo que se conoce hoy en día como todo esto como Israel. Y aquí es donde se ha establecido que está el monte Sinaí, aquí en este lugar. Aquí está la tierra de José, esto es Egipto, todo esto hasta aquí, todo esto es era tierra de Egipto en los tiempos de Moisés. Y resulta que si nosotros buscamos la tierra de Madián, la tierra de Madián no está aquí, sino que está aquí, al otro lado prácticamente del continente, está en Arabia, no está en la península de Sinaí. Entonces ahí tenemos la primera gran controversia. Porque cuando se dice que Moisés huyó a Egipto, él no pudo haber venido aquí porque esto era parte de Egipto. Él tuvo que salir de las tierras de Egipto. Y para salir de las tierras de Egipto, él tenía que llegar precisamente a Arabia, a Madián, que fue que llegó. Entonces vamos a encontrar que en realidad el monte Oreb, el monte Sinaí, todas esas escenas que se dieron van a estar localizados en este lugar de Arabia y no en la península de Sinaí. Así que vamos a hacer un recorrido desde que ellos salieron de José hasta que llegaron precisamente al monte Sinaí, porque la Biblia, y yo siempre lo digo, mis hermanos, cuando la Biblia da nombres, fechas, categorías, características, es por algo. Es porque Dios quiere mostrarnos algo. Y si hay algo bien establecido, es que a Dios le plació dar muchas características de este viaje, desde que ellos salieron de José hasta la tierra del Sinaí. Dio nombres. Ahora, les voy a compartir un mapa, este es el más general, un mapa más detallado, más actualizado, acerca de los territorios. Aquí vamos a ver nombres que aparecen en la Biblia y los vamos a ir ubicando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir leyendo el contexto bíblico desde que ellos salieron con los nombres y lo vamos a ir ubicando precisamente en el mapa para saber por dónde fue que realmente esas casi 2 millones de personas que salieron de Egipto cruzaron o llegaron precisamente hasta el monte Sinaí. Entonces, vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a ir haciendo un review de versículos, captando pistas e ir mirando detalles hasta darnos cuenta cuál fue el camino correcto que ellos utilizaron. Vamos a empezar con Éxodo capítulo 2, de los versículos 17 al 18. Dice así: y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes que en nuestro estudio mencionamos? Ellos salieron el primer día del primer mes. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés: este os será el principio de todos los meses del año? ¿Se acuerdan? O sea, Dios utilizó la liberación del pueblo de él de Egipto para establecer el primer día del año y el primer mes del año. ¿Ok? Entonces, en base a eso, él dice: porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto, guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde
hasta el 21 del mes por la tarde. Así que desde ahí vamos viendo cómo Dios ya va preparando al pueblo para una celebración, o sea, para un ritual. El ritual de la Pascua y de los panes sin levadura. Ahora, vamos a ir a Éxodo capítulo 13, versículo 20. Éxodo 13, 20. Y vamos a ir leyendo la descripción. Nos dice, y partieron, o sea, ya está hablando del viaje de ellos, y partieron desde Sucot y acamparon en Etam. Ahora, yo quiero que ustedes vean de dónde fue que ellos salieron. Ellos salieron de aquí, de la tierra de José, salieron y llegaron a Sucot, que lo encontramos precisamente aquí, en esta parte del mapa, y dice que partieron desde Sucot hasta Etam, que lo encontramos exactamente aquí en esta esquinita de aquí, en esta orilla. Ahora, dentro de los nombres que menciona el libro de Éxodo, hasta el día de hoy, nosotros vamos a encontrarlos en los mapas que se mantienen todavía de la época. Es por eso que quiero hacer especial énfasis para que ustedes vean, solamente con el primer dato, ya obviamos que supuestamente ellos debieron haber atravesado lo que se llama el monte Sinaí, porque ellos llegaron desde Sucot hasta Etam, hasta la orilla de aquí. Pero miren lo que dice el versículo 14, perdón, Éxodo 14 del 1 al 3. Éxodo 14 del 1 al 3. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pin Ahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. ¿Por qué creen ustedes que Dios se tomó el tiempo de dar esos nombres en la Biblia? Porque algún día alguien iba a pretender decir que este viaje en realidad no ocurrió, sino que todo se consumó precisamente en este lugar. Miren la importancia. Ahora, si ustedes ven los nombres, están Migdol, y aquí encontramos Baal-Zephón. Ahora, este nombre, Baal-Zephón, es la playa que está al lado contrario de Arabia. Y Etam y Migdol es la playa o el área donde se encuentra, donde ellos atravesaron el Mar Rojo. Ahora, miren la importancia de esto. En el año 1978, el famoso arqueólogo Ron Wyatt decide hacer el recorrido del libro de Éxodo por él mismo y ver a dónde lo llevaban todas las señales para encontrar el verdadero monte Sinaí. Eso ocurrió en el año 1978. Y ya les voy a compartir fotos de él, donde aparece él haciendo el recorrido. En el año, 20 años después, en el año 1998, dos norteamericanos, animados por la experiencia de Ron Wyatt, deciden también hacer o verificar por ellos mismos todos estos detalles y salir a hacer historia al tratar de buscar la verdadera ubicación del monte Sinaí. Ahora, déjenme contarles qué le pasó a Ron Wyatt. Cuando Ron Wyatt decide hacer este viaje, nunca nadie había dicho que el monte Sinaí estaba en otro lugar. Siempre se había dado por sentado de que ese era el monte Sinaí. Pero cuando él hace este viaje y empieza a buscar los nombres en la Biblia y empieza a encontrar los nombres en los mapas,
y él ve que no calzan con lo que la descripción del viaje precisamente anunciaba, él llega a cruzar precisamente el estrecho y llega hasta tierras de Arabia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando él llega a lo que es el verdadero monte Sinaí, que ya vamos a ver muchas presentaciones, él es arrestado, precisamente. Porque ese lugar, para que tú puedas entrar en ese lugar, tú tienes que tener una autorización específica, precisamente del gobernante para poder entrar a esas tierras. Y él entró precisamente como un explorador a buscar simplemente señales y buscar precisamente qué es lo que la Biblia estaba enseñando. Bueno, cuando a él lo ven tomándose fotos y tomando artículos y evidencia, pues llegan las autoridades y ahí lo arrestan en el año 1978. Y lo llevan preso. Y estuvo preso durante 3 meses. Condenado, ¿saben ustedes cuál era la condena que le habían pedido a Ron Wyatt? La decapitación. Que le cortaran la cabeza. Eso fue lo que le costó a él querer averiguar dónde quedaba el monte Sinaí. Y el gobierno americano tuvo que intervenir para que él pudiera salir de donde él se encontraba. Con la advertencia de que él nunca más podía regresar precisamente a tierras de Arabia. Pero con la bendición de Dios de que él pudo salir con sus videos, con sus fotos y con toda la evidencia de que él había recopilado. Ahora, 20 años después, estos dos americanos, que se llama Robert Cornuke y Larry Williams, al escuchar lo que le había pasado a Ron Wyatt, ellos inteligentemente lo primero que hacen es escribir una carta, precisamente al gobierno de Arabia, solicitando un permiso con propósitos arqueológicos, donde no van a tomar absolutamente nada, donde simplemente van a recopilar información, mirar y tomar fotos. Para sorpresa de ellos, el gobierno les acepta la solicitud y tienen el permiso entonces ahora ellos de viajar. Pero se van a topar con la sorpresa de que ahora donde ellos van a llegar, donde había llegado hace 20 años Ron Wyatt, cuando Ron Wyatt llegó al lugar no había ningún tipo de cerca ni de separación de todos estos lugares, sino que todo estaba abierto. Pero ahora, 20 años después, el lugar donde se establece precisamente como la verdadera ubicación del monte Sinaí está lleno de seguridad, con cercas, y el acceso es prácticamente imposible. Miren qué interesante. Entonces vamos a ir viendo detalles y escenas muy bonitas donde vamos a recrear la escena del Éxodo. 2 millones de personas hicieron este recorrido. Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 23. Dice así. Éxodo capítulo 15, el 22 al 23 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso se le puso el nombre de Mara. Aquí encontramos la primera descripción de 2 lugares que se mencionan en la Biblia: desierto de Shur y el lugar que se conoce como las aguas amargas de Mara. En todo este trayecto, desde la tierra de José hasta donde ellos llegaron, que fue la playa, no hay ningún lugar que se llame ni el desierto de Shur ni mencione aguas amargas de Mara. Pero resulta que dentro de la cartografía de Arabia hay un desierto de Shur. Y hay un lugar que se llama el desierto de pecado de Mara.
Miren qué interesante. Y todo esto lo descubrió Ron Wyatt. No porque él había visto, sino cuando él entra a esta parte de Arabia, la misma gente va informándole acerca de lo que se conoce y de los nombres que él va viendo. Ahora, en donde ellos atravesaron, precisamente, hay tres teorías de dónde pudo haber atravesado el pueblo de Israel el Mar Rojo. La primera teoría y la más común, y la que se ha tomado por tradición, es aquí, cerca precisamente de esta sección. Ahora, ¿cuál es el problema con esa teoría? De que ese tramo del lago es más profundo que el Gran Cañón del Colorado. O sea, que sería prácticamente imposible haber descendido 2 millones de personas al Cañón del Colorado y volver a subir ahí cuando llevaban niños, ganado, utensilios y llevaban un montón de cosas. La segunda teoría nos dice de que ellos atravesaron precisamente en este tramo aquí arriba de Sucot. Pero todavía es más improbable precisamente ese lugar debido a la mayor profundidad todavía, porque ese es el tramo más profundo, donde el tramo es 2 veces prácticamente la distancia del Gran Cañón. Y la tercera opción, o la tercera teoría es precisamente utilizando los nombres de la Biblia, donde nosotros vamos a llegar a este lugar, Etam y Migdol. Y la clave está en este lugar, Pi-Hahirot, que significa la boca de agua, o donde termina la tierra, donde ellos atravesaron precisamente hasta llegar a lo que la descripción bíblica dice como el desierto de Shur. Y también una de las cosas de las cuales Ron Wyatt se maravilló fue que al cruzar precisamente este territorio, la primer playa, la primera escena de tierra, se conocía como Bar Safot. Todo eso lo encontró él. Ahora, quiero irles mostrando algunas imágenes para que ustedes vayan viendo. Esto es una foto satelital tomada del área del Mar Rojo donde cruzaron, según la descripción bíblica, esos 2 millones de personas. Y como ustedes pueden ver, esta es la playa donde ellos llegaron. Y si ustedes ven, este es el caminito, ¿ven ese caminito que está por ahí? Donde ellos llegaron precisamente hasta esa playa. Ahora, nótese cómo toma sentido, porque dentro de la descripción bíblica se nos dice que cuando ellos llegaron ahí y los ejércitos de Faraón venían a destruirlos, ¿qué fue lo que hizo Dios? Una columna de fuego. ¿Y dónde puso Dios precisamente la columna de fuego? En el camino precisamente que entraba precisamente a la playa, porque no había otro lugar. Teníamos montañas para allá, montañas para acá, y ese era el único acceso. Y ahí fue donde fue colocada precisamente esa columna de fuego. Ahora, en la tradición judía, en la época del rey Salomón, después de que él construyó el templo, Salomón mandó hacer 2 columnas para conmemorar el cruce del Mar Rojo. Una columna que estuviera precisamente aquí en esta playa y la otra columna que estuviera precisamente en esta playa de acá, en Bar Safot. Eso habla la tradición judía. Ahora miren qué interesante. Ron Wyatt en 1978 encontró la columna que está del lado precisamente antes de cruzar el mar. Esta columna estaba acostada, estaba prácticamente enterrada, solamente se veía una parte, y los jeroglíficos o las inscripciones que tenían estaban ya borradas por el clima. Pero la tradición decía que al lado de Arabia había otra columna exactamente igual. Y esa columna él también la encontró. Y esa columna estaba en pie y tenía las inscripciones
que no tenían precisamente esta por el maltrato del tiempo y al estar sumergida prácticamente en la arena y en el agua. Y las inscripciones dicen lugar donde el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo. Amén. En Arabia. Y voy a mostrarle la foto. Esta es la que se encontró. Esas son las dos columnas que encontró Ron Wyatt. Aparecía el nombre de Salomón, aparecía el nombre de Faraón, el nombre de Moisés, el nombre de Yahvé. Las dos fueron encontradas, precisamente una a cada lado de la playa. Ahora, después de todo este descubrimiento, de este viaje de Ron Wyatt, lo próximo que hizo el gobierno saudí fue tomar esta columna que estaba del lado de ellos, se colocó en un museo y hasta el día de hoy lo que está ahí es una bandera que hace conmemorar que ahí estaba precisamente esa columna. La columna fue removida porque ni ellos mismos sabían lo que tenían, ni ellos mismos sabían acerca de estas cosas. Fue él que le dejó saber precisamente acerca de estos descubrimientos. Esta es una toma aérea tomada en el año 2018 desde la playa de un costado hasta la otra playa del otro costado. Y como ustedes ven, todavía es visible los pequeños bancos de arena donde ocurrió el cruce del Mar Rojo. Ahora, en estos bancos de arena, precisamente, se hizo una excavación o se hizo una investigación en el año 79 para probar si efectivamente era el cruce del Mar Rojo. Y fueron encontrados seis ruedas de los carruajes egipcios que se encuentran en el Museo de Israel hasta el día de hoy, como prueba de que en ese lugar ocurrió el cruce del pueblo de Dios. Vamos a ir viendo datos más interesantes y de cómo todo va a ir encajando precisamente en la descripción. Acuérdense, todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes tiene un propósito espiritual. Esto no es solo arqueología. No, Dios pretendía que a través de todo este viaje el pueblo aprendiera algo. Es una profecía, de hecho, en los tiempos de Jesús. Ya lo vamos a ver. Ahora, decíamos que en la lectura que cuando ellos llegaron al desierto de Baal-Zephor, acamparon ahí, la primera grande sección que se encontraron fue las aguas amargas de Mara. Esta es una foto tomada por Ron Wyatt, exactamente 10 kilómetros adentro de la tierra, del lugar donde se llama el desierto de Mara, donde tiene pozos con aguas amargas, hasta el día de hoy. Pozos con aguas amargas. Según la descripción bíblica, en Éxodo 15:27, Éxodo 15:27, vamos a leer Éxodo 15:27. Acordémonos del milagro que sucedió precisamente en Mara. En Mara ocurrió un milagro, ¿se acuerdan? Con las aguas amargas. Moisés, por orden de Dios, tomó una rama y fue echada en las aguas amargas, y las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces. Pero ahora en Éxodo 15:27 dice que ellos siguieron caminando y llegaron a un lugar que se llama Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ellos estuvieron varios meses ahí acampando. Nótese, como yo les digo, la importancia de por qué Dios da los datos. 70 palmeras, 12 fuentes de agua. Para sorpresa de Ron Wyatt, cuando él siguió caminando, aproximadamente 15 kilómetros más adentro llegó a un oasis. Y resulta que ese oasis es conocido por los nativos como la tierra de Elim.
Y para sorpresa de él, hasta el día de hoy, mis hermanos, la tierra o el oasis de Elim tiene 12 brotes de agua. Las palmeras han crecido porque solamente eran 70, ahora son más. Pero hasta el día de hoy existen las 12 fuentes del agua. Él pudo tomar una, ahora las fuentes se incrustaron en concreto, o se les hizo un borde de concreto para mantener precisamente el agua que lo pudieran estar tomando los viajeros, todos los que atravesaban los lugares, donde hay 12 fuentes exactamente de estas, de agua que sale de la tierra, agua dulce. Así que yo les voy a presentar un video de cómo luce Elim el día de hoy, para que ustedes vean qué bonito se ve ese lugar y qué maravilloso tuvo que haber sido vivir esa experiencia de ese pueblo cuando llegaron a ese lugar. Merci, por favor. Así luce el oasis de Elim el día de hoy. It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning, and thy faithfulness every night. Upon an instrument of 10 strings, and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. For thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hands. O Lord, how great thy works, and thy thoughts are very deep. A brutish man knoweth not, neither doth a fool understand it. When wicked kids bring as the grass, when all workers of iniquity flourish, it is that they shall be destroyed forever. But thou, Lord, art most high forevermore. For lo, thine enemies, O Lord, for lo, thine enemies shall perish. All the workers of iniquity shall be scattered. But my horn shalt thou exalt like the horn of a newborn. I shall be anointed with fresh oil. Mine eye also shall see my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise against me. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing, to show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Maravilloso, ¿verdad? Espectacular se ve ese lugar. Y se pueden ustedes imaginar 2 millones de personas precisamente atravesando por ahí. Ese lugar estuvieron acampando y estuvieron varios meses ahí. Y lo primero que hizo Ron Wyatt fue buscar evidencia acerca de 2 millones de personas acampando precisamente en ese lugar. Y exactamente cerca de ahí encontró precisamente estas cuevas. ¿Saben ustedes el nombre de las cuevas? Las cuevas de Moshe, las cuevas de Moisés. Ahora, hasta el día de hoy, todo este lugar está guardado, ustedes ven la cerca, el fence, donde ya no se permite acceso. En el tiempo de Ron Wyatt, él pudo visitar precisamente las cuevas y encontrar artilugios, artículos que ellos traían inclusive de Egipto, y se buscó como evidencia precisamente todo este lugar que hasta el día de hoy por los nativos del lugar se conocen como las cuevas de Moshe, las cuevas de Moisés. Éxodo 17:1
nos da el siguiente paso. Éxodo 17:1 nos dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, donde se encontraban ellos, por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Refidim es el área donde se conoce como el área de las grandes montañas, o sea, donde se encuentra la montaña que se conoce como Sinaí y el monte Horeb. Ahí están juntos el uno al otro. Y esa es otra gran verdad que desmiente la teoría de que el Sinaí puede estar en la península de Sinaí, ya que no hay ninguno con estas características. Al llegar el día de hoy, cualquier persona, lo primero que se va a encontrar lo primero que se van a encontrar es que hoy en día hay un gran letrero cercada a toda la área, el área de Refidim, con este letrero. Esto no estaba en el primer viaje que hizo Ron Wyatt, pero esto fue lo primero que se encontró estos dos americanos que decidieron regresar a este lugar, Robert y Larry, donde dice que es un área arqueológica resguardecida y que es en contra de la ley traspasar, y que todos los violadores están sujetos a la penalidad estipulada por las regulaciones de las antigüedades, dice, pasado por decreto real, decreto número 260314. Si ustedes buscan ese decreto real 260314 de Arabia Saudita, dice que todas las personas que entren a ese lugar van a ser decapitadas. Hasta el día de hoy. O sea, lo que le quisieron hacer a Ron Wyatt todavía está vigente hasta el día de hoy como pena por entrar precisamente a estos lugares como castigo. Ahora, llegando a este lugar, dentro de lo que Ron Wyatt pudo hacer fue tomar muchas fotos de evidencia que las vamos a mostrar. Y estos dos activistas, al llegar aquí y encontrar esta prohibición, ellos se encontraron con que su viaje había fracasado porque ellos no podían tener acceso precisamente a lo que realmente querían entrar, que eran las montañas. Ellos querían subir al monte Sinaí, querían ver el lugar donde habían acampado, buscar evidencia, y no podían hacerlo por esta prohibición, porque el permiso que ellos llevaban simplemente era para llegar hasta ahí. No podían pasar de ahí. ¿Qué sucede? Bueno, ellos dicen, mas nunca vamos a regresar aquí. Y el único chance que nosotros tenemos es hacerlo en contra precisamente de esta prohibición. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, acamparon cerca de ahí, se escondieron, esperaron que llegara la noche y pasaron la cerca y se empezaron a esconder entre las rocas al otro lado de la cerca, exponiéndose precisamente a eso. Ahora, si iban a ser encontrados, ellos sabían muy bien cuál era la pena que iban a enfrentar, pero para ellos era más importante confirmar si realmente lo que Ron Wyatt había dicho y lo que él había encontrado era cierto, que inclusive el riesgo que ellos estaban tomando al estar ahí. Así que la Biblia nos da descripciones acerca de lo que tiene que tener ese lugar. Vamos a leer Éxodo 19:23. Éxodo 19:23. Éxodo 19:23 dice: Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo.
Entonces, una de las características que debe tener el verdadero monte Sinaí es que debe tener, ¿qué? Límites, debe tener señales para que el pueblo, acordemos, eran 2 millones de personas para que no subieran. Éxodo 32, 1 y 4. Éxodo 32, 1 y 4. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Acordémonos que Moisés estaba en la montaña, hablando con Dios, recibiendo los 10 mandamientos, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de él un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Una de las cosas que debe tener el verdadero monte Sinaí es evidencia de una rebelión. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hay saqueos, por ejemplo, en una ciudad, ¿qué es lo que hacen los malandros, los ladrones? Agarran graffiti, empiezan a poner cosas en las paredes, rompen, quiebran. Tiene que haber evidencia de que hubo una gran rebelión, precisamente. Y eso lo vamos a encontrar también más adelante. Regresemos a Éxodo, una de las características importantes, Éxodo 20:25, que debe tener este lugar. Éxodo 20:25 dice: y si me hicieres altar de piedras, o sea, Dios le está pidiendo un altar de piedras a Moisés, dice: no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, la profanarás. O sea, el lugar debe tener que un altar enorme de piedras, pero no labradas, no golpeadas con martillo. Éxodo 24:4. Éxodo 24:4. Vamos a ver cómo Moisés siguió la orden precisamente de Dios y hizo todavía algo más que Dios le estaba pidiendo. Dice Éxodo 24:4: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Entonces, ¿qué tiene que haber al pie del verdadero monte Sinaí? Un altar de piedras enorme, no labradas con mano ni martillo, sino acomodado con piedras. Pero dice algo más: y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Mis hermanos, Ron Wyatt encontró 12 columnas en este lugar. Y la vamos a ver las imágenes. Ahora, Éxodo 17:6. Estamos leyendo características de lo que pasó en el monte Sinaí. Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ellos estuvieron acampando ahí 11 meses. 11 meses esa piedra de Horeb estuvo dando agua como un río. Si ustedes leen Salmo 105:41, Salmo 105:41 dice: abrió la peña y fluyeron aguas como la de un río. Era una cantidad de agua lo que salía ahí durante 11 meses que estuvieron acampando ahí. Vean estas fotos. Esta foto fue tomada exactamente al pie del monte. Un altar construido de piedra no labrada. Miren qué interesante. ¿Saben ustedes que en este lugar de Arabia, en Arabia no hay ganado? En Arabia hay ovejas, hay camellos, pero el ganado no existe en Arabia. Las vacas, los toros, porque nada malo no existe en Arabia. Estos son jeroglíficos o inscripciones que estaban dentro de ese altar que ellos hicieron.
un toro. Miren esta otra tomada precisamente de otro toro, de ganado. Y en Arabia no hay ganado. Quiere decir, como les decía a ustedes, que tenía que haber evidencia de una rebelión. ¿Qué fue lo que construyeron ellos? Un becerro de oro. ¿Qué fue lo que el pueblo empezó precisamente a dibujar precisamente en las paredes? El ídolo de ellos, un becerro de oro. Interesante, ¿verdad? Estos al pie del monte, estas formaciones de piedra que ustedes ven aquí, son barreras construidas a lo largo del monte para que el pueblo no atravesara esos lugares hacia el monte. Esa es la señal donde Dios le dijo a ellos, hará señal para que el pueblo no se acerque al monte. Y labraron estas señales o barreras precisamente alrededor del monte. Dentro de toda esta área que es vigilada 24 horas al día, ellos tienen en la noche, cuando ellos encontraron el acceso, encontraron la cabaña precisamente donde están los securities, los guardas, donde ellos patrullan precisamente en la noche y el día todo este lugar para que no haya acceso a otras personas. Exactamente cerca de la montaña se encontró precisamente todo lo que tiene que ver con la construcción temporal para, dicen ellos, alrededor de más de 1 millón de personas que estuvieron precisamente ahí. Y miren qué interesante esta foto, tomada en 1978 por Ron Wyatt, 12 columnas de mármol encontradas al pie precisamente de la montaña. Exactamente como la descripción bíblica. Ahora, ¿saben ustedes algo interesante? Arabia no tiene mármol. Estas piedras fueron traídas precisamente desde el Éxodo, por orden de Dios. ¿Se acuerdan que cuando Dios le dijo a ellos, y tú llevarás el oro, saldrán con varias? Con una de las cosas que salieron ellos también fue precisamente con mármol. Y las columnas que se establecieron, las 12 columnas, son columnas de mármol, que no existe precisamente en Arabia. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros acerca de la peña de Oreb? ¿Qué podemos decir nosotros acerca de ese milagro que durante 1 año estuvo saliendo agua de una piedra? ¿Habrá evidencia de que hubo agua en ese lugar? ¿Saben ustedes la cantidad de agua que cabe en ese lugar precisamente? 3 centímetros de agua al año. Al año. Eso es lo que cae agua. 3 centímetros es esto. Poquito. Eso es lo que llueve, precisamente. O sea, es imposible encontrar en ese lugar un lago, ¿sí o no? Porque no llueve. Bueno, quiero que vayan viendo estas fotos. Esta foto sorprendió tanto a estos arqueólogos que cuando Ron Wyatt vio esta foto, él cayó prácticamente desmayado, porque él reconoció precisamente la descripción bíblica donde dice que la peña se partió por la mitad y el agua fluía precisamente de ahí. Esta escena, o eso que ustedes ven ahí, es exactamente a la par, o la montaña que está a la par del monte Sinaí, lo que se conoce como el monte de Dios o el monte de Oreb. Este fue el monte donde se vino a esconder Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías salió huyendo para esconderse? Aquí fue donde llegó. Aquí fue donde llegó. Dice que Elías huyó 40 días y 40 noches caminando hasta llegar, dice, al monte de Dios en Oreb. Eso está en Primera de Reyes 19 del 8 al 9. Ahí lo pueden encontrar. Dios permitió que Elías llegara precisamente ahí. Ahora, ¿dónde se metió Elías cuando llegó a Oreb? ¿Se acuerdan ustedes?
cueva. En una cueva. Quiere decir, porque el monte Sinaí no tiene cueva, es un monte. Quiere decir que esta segunda montaña tiene que tener ¿qué? Tiene que tener una cueva. Y valga, la descripción es interesante porque en lo que se llama el monte Sinaí hasta el día de hoy, ahí no hay ni otra montaña a la par que se conozca como Horeb, ni mucho menos una cueva. Todo es terreno precisamente sólido. Cuando Ron Wyatt subió aquí, él entró precisamente por esa fisura. Yo no sé si ustedes logran imaginar lo alto de esa peña, pero él estaba en medio de esa fisura y él ni se veía. Para que vean, se pueden imaginar el tamaño de esas piedras. Él se veía así, chiquitico, ahí al inicio, nada más. Y cuando él se paró en medio de las dos y volvió a ver hacia abajo, ¿qué creen ustedes que él vio? Un hueco. Él empezó a ver el camino o el desgaste que hace el agua en un río. Eso fue lo que él miró. Exactamente, si ustedes ven, todo esto que ustedes ven es desgaste precisamente producido por el agua, porque este lugar no llueve. Entonces el agua erosiona rápidamente la piedra. Y al seguir él el rastro con su mirada de la piedra, a lo lejos él miró precisamente, les voy a enseñar la foto de lo que él encontró, un lago seco. En un lugar donde no llueve. ¿Qué les parece? Ustedes saben cómo es que se hace esta rajadura, ¿verdad? Del agua, de la tierra. Esto se hace en el fondo de un lago donde hubo agua, hubo mucha agua, donde se secó y donde el sedimento precisamente empezó a craquear la tierra debido a que ya no hay agua. Al dar la vuelta, él por la montaña y empezar a examinar la montaña, él se encontró con esto. Este es el valle, donde el río, si ustedes ven el desgaste del agua, donde llegaba precisamente, esa foto fue tomada aquí, donde todo esto era un lago. Y al llegar aquí, él bordeó la montaña y encontró la única cueva que existe en el monte Horeb. No hay 2, 3, 4, no. Una nada más. Esta es la cueva, mis queridos, donde se narra la historia de Elías, de que él se vino a esconder. Para Robert y para Larry en el año 1998, esto era tan significativo que ellos decían, estamos arriesgando nuestras vidas, sabemos que nos van a matar si nos encuentran aquí, pero nosotros necesitamos experimentar esto. Y ellos pasaron una noche precisamente en la cueva. Se tomaron una foto. Déjenme enseñarles la foto. Ahí está Larry con su compañero en la cueva. La cueva es bastante amplia. En internet de YouTube ustedes pueden buscar un video que se llama Encontrando el verdadero monte Sinaí por Robert Corky y Larry Williams. El video dura como 45 minutos. Les va a fascinar porque es la narrativa de la historia de ellos, de cómo ellos pudieron vivir todo este viaje también, al igual que lo hizo Ron Wyatt, y encontrar todas estas maravillas. Hasta el día de hoy, ambos se dedican a promover estos descubrimientos y todos aquellos de los que habla la Biblia. Y se han propuesto, así como Ron Wyatt, encontrar los lugares históricos que la Biblia menciona. Ellos estuvieron en los territorios de Sodoma y de Gomorra, estuvieron en el monte Ararat, lugares donde ya había estado previamente precisamente Ron Wyatt. Acordemos que yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a Ron Wyatt, pero Ron Wyatt, hay un museo aquí en uno de estos estados que se llama el Museo de Ron Wyatt.
y donde ustedes van a encontrar precisamente, por ejemplo, cuando él visitó en el año 80 las áreas que correspondían a Sodoma y Gomorra, él trajo piedras de ahí, y estas piedras tienen un 95% de ácido sulfúrico, que eso no lo tiene ni un volcán. Ni un volcán tiene esa pureza de piedras, de ácido sulfúrico, de ese amarillo. Y cuando se hicieron las pruebas de este lugar, es el único lugar donde tiene piedras, y en ese lugar no hay volcanes, no hay géiseres, simplemente es una planicie, porque acordemos que todo eso fue destruido. Pero quedaron restos, acordemos que la palabra de Dios dice que del cielo cayó fuego y azufre. Esos sedimentos de azufre, no hay mayor pureza en todo el mundo, ni en ningún otro lugar, ni siquiera en áreas volcánicas. Un 95% de pureza de ácido sulfúrico. Ron Wyatt hizo también un viaje al monte Ararat en el año 82. El monte Ararat prácticamente pasa con nieve los 365 días del año. Hay solamente 3 días al año, en donde la nieve o el hielo se puede disipar un poco y se puede mirar exactamente lo que hay precisamente 3 días al año ahí en el monte Ararat. Entonces él acampó con sus 2 hijos y encontraron, y esperando precisamente ese mejor tiempo para poder subir a la montaña, y encontraron precisamente lo que se conoce como los restos del arca de Noé, o el diseño en madera, el cajón, la nave donde está incrustada precisamente la montaña, ese navío. Sumamente interesante. Así que estos 2 exploradores, a raíz de todos estos descubrimientos que Ron Wyatt había hecho, ellos deciden también animarse y seguir buscando precisamente lugares bíblicos para comprobar la veracidad de la Biblia. Ron Wyatt fue tildado de loco, fue tildado de fanático, fue tildado de muchas cosas. Pero saben ustedes que cuando yo leía esto, mis hermanos, yo todavía me acordaba de lo que dice el espíritu de profecía. ¿Qué es lo que sucede con los verdaderos hijos de Dios? ¿Cómo es que van a ser llamados? Fanáticos, locos, disidentes, rebeldes. Y yo, espérate, mira qué interesante. Las mismas características. Y cuando nosotros vamos a todo lo demás que estos 2 hombres y Ron Wyatt descubrieron, nos damos cuenta de que en verdad el enemigo se molesta cuando estas cosas pasan, porque los ojos de la gente son abiertos. La gente se da cuenta que está siendo engañada. Ya vimos lo que decía la cita, que el propósito de Dios es que es temerle a Él para que no pequemos. Ahora, ¿creen ustedes que si saliendo de aquí aparece una columna de fuego ahí de 60 pies, tú y yo no vamos a estar temiendo? Por supuesto que sí. ¿Creen ustedes que si yendo a la playa, vemos esa playa abrirse para que el pueblo vaya, ¿creen ustedes que eso no causaba temor en el pueblo? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál era el propósito? Ver el poder de Dios para que el pueblo se diera cuenta de su santidad, se diera cuenta de cuán grande es Dios y no pecara. El mensaje de la justificación por la fe. El temor que nos lleva a la gracia de Dios para dejar de pecar. Amén. La justificación por la fe no se inventó en el año 1888, mis hermanos. Ahí se repitió. La justificación por la fe ya Dios la había dado desde que el pueblo había salido de Egipto. Dios les dijo, acuérdense que yo fui quien los sacó de Egipto. Y acuérdense que ya ustedes ahora son un pueblo santo. Esta es mi ley. Esto es lo que ustedes van a hacer ahora. ¿No dijo el pueblo, eso haremos? Así que cuando nosotros hablamos del mensaje de los 3 ángeles, de la justificación por la fe,
Eso no es nuevo, no. Siempre ha sido el propósito de Dios que el pueblo sea perfecto, sea fiel. Siempre ha sido así. Ahora yo les pregunto, alguien una vez me decía, y estábamos en un parque y surgieron conversaciones con estas personas que se acercaron y nosotros le explicábamos eso, que el propósito de Dios es que llegamos a ser perfectos. Y él me dijo, ¿y tú eres perfecto ya? Y le digo, no, le digo, pero ya Dios me ha quitado muchas cosas. Y yo sé que Él va a terminar de quitarme lo que me falta. Porque entonces yo le decía, ¿acaso cuando la Biblia dice que Enoc fue traspasado al cielo porque caminaba por Dios? Yo le pregunto, ¿quiere decir que entonces desde que nació Dios, Enoc caminaba con Dios desde que nació? No. Enoc también pecaba y tuvo que aprender a dejar de pecar hasta que aprendió a caminar con Dios y fue traspasado. Amén. ¿Se dan cuenta? Ese es el ejemplo bíblico. ¿Para qué va a traer Dios a nacer un ser humano perfecto que no peque cuando la salvación ha sido precisamente para nosotros los pecadores? Por eso fue que vino Cristo. Cristo es el único que no ha pecado desde su niñez. Una vida perfecta. Entonces, todo esto, por lo cual ellos atravesaron columnas de fuego, fuego del cielo, agua saliendo de una piedra, cuervos alimentando a un ser humano. Todas estas maravillas, un mar que se abre. ¿Cuál era el propósito de Dios, mis hermanos? Que el pueblo, del pueblo de Dios mirara la grandeza de Dios para que no pecara en su corazón. Cuando nosotros tenemos una mala experiencia en una carretera, tal vez cometemos un error y vemos que eso nos cuesta un susto, tuvimos una mala experiencia, ¿ustedes creen que volveremos a hacer lo mismo? No, ya no, yo les aseguro que ya no. Yo les aseguro que ya no. Ya vamos a tener cuidado para que eso no vuelva a ocurrir. Eso es lo que Dios quería. Que el pueblo no volviera a cometer pecados. Cuando a ti nunca te han hecho una infracción y ahora vienen y te hacen una infracción, ¿tú vuelves a cometer el mismo error? Ya no. Ya no, porque ya te hicieron una infracción, ya viste lo que te puede costar. Esto era lo que Dios esperaba enseñarle a su pueblo. Ese es el verdadero monte Sinaí. Dice Éxodo 19:8. Acompáñenme a leer, por favor, Éxodo 19:8. Éxodo 19:8. 19:18, perdón. Éxodo 19:18. Lean eso y vuelvan a ver a esa imagen y díganme ustedes en qué se parece. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Todo eso negro que ustedes ven, mis hermanos, eso no es una nube. Eso son piedras quemadas, calcinadas. En el museo, que usted puede entrar ahí, del museo de Ron Wyatt tomó una de esas piedras negras, como un charco, y la rompió, y por dentro estaba amarilla. Y él vio que eso solamente sucede cuando en un horno una piedra es expuesta precisamente al fuego. Todo un monte fue expuesto al fuego. Miren esta otra vista, que es del lado contrario del monte, a plena luz del día. Como ustedes pueden notar, toda esa escena negra
quemada la piedra. Toda la cumbre del monte. Toda la cumbre del monte está quemada. Ron Wyatt encontró algo muy interesante. En la descripción de la zarza ardiente, cuando Moisés encuentra la zarza ardiente, la zarza aparece, según la palabra original, entre piedras, o sea, cubierto entre rocas aparece la zarza ardiente. Y él subió a la cima, acordémonos. Miren lo que él encontró exactamente en la cima. Ron Wyatt encontró 5 piedras exactamente colocadas en la posición donde se describe, donde Moisés apareció Dios en la zarza. Cuando ellos suben precisamente a este lugar, el lugar es arenisco, es tierra como de playa, es terreno así suave, arena, en toda esa parte de aquí adentro. Tiene sentido porque Dios no le iba a decir a Moisés que se quitara la sandalia de sus pies y son peñascos lo que está subiendo, ¿verdad? Tenía que ser tierra accesible donde ocurrió. Y finalmente, después de que Moisés recibe la ley, Moisés recibe los 10 mandamientos, esta experiencia, le manda a construir precisamente el tabernáculo, construir el arca, todos los utensilios, y Dios le da un material para utilizar. Acordemos que ellos llevaban oro, plata, mármol, todo eso lo traían de Egipto. Éxodo 25:10 nos dice que ellos tenían que encontrar en ese lugar un material que Dios les pidió para construir precisamente el tabernáculo. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Exactamente, mis queridos hermanos, en la parte primeriza exactamente del monte, están solamente árboles de acacia, así, que no se dan precisamente en Egipto ni en otro lugar. Eso es material exclusivo de Aral, la acacia. Así que al ver toda esta evidencia que encontró en ese tiempo estos 3 exploradores, nos damos cuenta, mis hermanos, de que tenemos que inclusive ser más estudiosos nosotros, por nosotros mismos, de lo que aparece en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque volvemos a mencionar, el mundo nos enseña otras cosas. E inclusive las cosas de Dios, pero nos las enseña a su manera. A su manera. Y la palabra de Dios dice que entre más tú estudies este bellísimo libro, más vas a encontrar todavía. Tesoros. Tesoros, así mismo, ojito, tesoros. Y cuando nosotros hablamos de las escenas importantes donde ocurrieron todas estas maravillosas viajes, experiencias, a Dios le ha placido dar a conocer estos lugares para que todavía aquellos como Tomás, que necesitan ver para creer, lo puedan ver. Estos 2 exploradores americanos, aquí en un estado cercano, a raíz de todas estas experiencias, han tenido muchas visitas. Y es interesante porque Larry, que es el más chiquitico, que salió en la foto, él no era creyente. Él era un policía. Y después de este viaje, cuando él miró todas estas señales y él miró la Biblia, todas estas descripciones, él ahora es creyente. No es adventista del séptimo día, pero es creyente. Y Dios llama precisamente a muchas personas así como Tomás.
para que viendo estas cosas nos podamos dar cuenta de que hay personas que necesitan ver algo más. ¿Cuántos de nosotros tal vez le hemos dicho al Señor, Señor, si tú haces tal cosa, yo sí voy a creer en ti? Si tú me haces este milagro, yo sí voy a creer en ti. No debería ser así. ¿Cierto? No debería ser así. Porque el mismo Jesús dijo, bienaventurados todos aquellos que sin verme, ¿qué? Creen. Creen. Pero el mundo va a necesitar ver muchas cosas así. ¿Saben ustedes que Elena White dice, y eso en otro tema lo vamos a estudiar? Hay una parte en la Biblia donde Dios le mandó a Jeremías que con el dinero de él comprara una cueva. ¿Se acuerdan? ¿Han leído la historia? Y Jeremías compró una cueva con el dinero de él, sin saber que esa cueva era donde años después iba a ser escondida el arca de Dios cuando los babilonios vinieran a destruir precisamente Israel. ¿Qué les parece? Eso es otro estudio, otro día lo vamos a tener. Así que la Biblia está llena de estas cosas, de maravillosos eventos donde el Señor pretende que seamos estudiosos, podamos encontrar precisamente, no saciarnos, sino buscar más. Les voy a dar un dato interesante. Después de que Ron Wyatt hizo este viaje, el acceso a Arabia, él está prohibido para él y para sus hijos. Entonces, él empezó el viaje hacia Jerusalén y buscar el arca del pacto. Hasta el día de hoy, en el Museo de Jerusalén, solamente hay un único artefacto que pertenece al templo de Salomón, que es una jarra de marfil que fue dada precisamente por Ron Wyatt a las autoridades israelitas como prueba de que se encontró el lugar donde estaba escondida el arca. Y hasta el día de hoy, en ese museo de Israel, ustedes van a poder encontrar cortesía del señor Ron Wyatt. ¿Qué les parece? Pero tristemente el enemigo ha hecho que nuestros ojos estén puestos precisamente en otras cosas, porque el propósito de esto es enseñar a aprender. Yo les decía que todo lo que vimos el día de hoy se iba a cumplir precisamente años después con el ministerio de Jesús. Dios llamó al pueblo porque saliera de Egipto. Dios llamó a 12 discípulos que salieran precisamente del mundo. El pueblo vio las maravillas del mar abrirse, de una torre de fuego protegerlos. Esta tierra vio los milagros de Jesús por mano de él, sanando enfermos, caminando sobre el agua. Después de que ellos cruzaron el Mar Rojo, se llevaron una gran decepción al llegar a las aguas amargas. Después de que Jesús entró al templo, los discípulos se llevaron una gran decepción porque Jesús no se declaró como rey aquí en la tierra. Después de cierto tiempo, Jesús finalmente ubicó a 12 discípulos que mandó, y después mandó a 70. Cuando ellos llegaron al oasis, encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Cuando ellos llegaron a la piedra de Oreb, ellos vieron con sus ojos durante 11 meses agua salir de una peña. Al cumplirse el Pentecostés, ellos vieron con sus propios ojos el derramamiento del Espíritu Santo como aguas vivas para salvación. Todo lo que ocurrió
en la escena del Éxodo, en realidad apuntaba al ministerio de Jesús. En realidad apuntaba para que ellos se dieran cuenta de que había una profecía más adelante. Por eso es que Moisés fue castigado. Moisés simplemente no le pegó una roca. ¿Qué de pecado tiene pegarle una roca? Díganme ustedes. ¿Qué mandamiento estamos quebrando? Ninguno. ¿Verdad que no? Pero a él se le había dicho que habla a la roca por segunda vez. Porque eso era un símbolo de ¿qué? Jesús. De Cristo. De Cristo, que Cristo no tenía que ser golpeado por segunda vez. Sino que ahora esas aguas simbolizaban ¿a quién? Al Espíritu Santo que iba a ser derramado. ¿Se dan cuenta? Toda la historia del Éxodo, mis hermanos, es el ministerio precisamente de Jesús. El maná, cuando ellos llegaron a Refidim, cayó el maná. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el maná que cae del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo. Toda la historia del Éxodo, todos los símbolos, nombres, detalles que ustedes ven ahí, todo está perfectamente en el ministerio de Jesús. Al igual que las fiestas de Jehová, cuando las estudiamos. ¿De quién habla las fiestas de Jehová? Del ministerio de Jesús, del plan de la salvación. Entonces, ¿cuál es el propósito, mis hermanos, con que nosotros descubramos esto? Que nosotros hagamos, como leímos en Éxodo 20:20, que esto nos maraville tanto que no pequemos más. Amén. Ese es el propósito. Que esto nos maraville a nosotros y nos cambie de una manera que lo mínimo que podamos regresar sea a algo malo que estamos haciendo nosotros. Que nos impresione, que vean, como dice la palabra, que Dios es real, que Dios está vivo, que Dios nos sigue dando señales de su poder. ¿Para qué? Para que no pequemos más. Siempre ha sido así. En el Edén, ¿el propósito cuál era? Que Adán y Eva no pecaran. Ese era el propósito. Hoy en día, ¿cuál es el propósito? Que tú y yo no pequemos más. El mensaje de la justificación por la fe. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude. Dice el espíritu de profecía que cuando la ley dominical se dé en este país, lo próximo que va a hacer Dios es permitir que allá, en la cueva de Jeremías, esa cueva que Jeremías compró por precio, aparezcan los 10 mandamientos de Dios escritos con su dedo en 2 tablas de piedra. Dios va a permitir que la ley de Dios salga a la luz para que vea el mundo entero que no es un mito, que no fue un cuento que Dios dio su ley en el monte Sinaí. No, que está ahí y que está viva. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude para que todo esto, ese pueblo miró milagros, columnas de fuego, miró el poder de Dios abriendo el mar, transformando aguas amargas en aguas dulces, saliendo el agua de una agua dulce de una peña. Nosotros estamos confirmando esos eventos. Que sea la misma experiencia, que sea el mismo propósito y que Dios nos pueda llevar precisamente a la perfección, como dice la palabra, a caminar como Enoc caminó para también ser trasladados al cielo. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Alegrémonos. Los tiempos son buenos, claro que tienen que ser difíciles porque ese es el propósito de Dios. Dios va a levantar un pueblo valiente. Dios va a levantar un pueblo sin miedo. Dios va a levantar un pueblo que no le tema a los que los ojos humanos vean, sino a que confíe en lo que la palabra de Él dice. Amén. Feliz sábado, mis queridos, y que podamos acercarnos cada día más al Señor.